Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roque Chávez. Te saludo desde México, tu país hermano. Continuamos con la serie Conflicto y Valor. Y lo haremos como de costumbre, a la luz del plan de la redención. Te recuerdo que este conflicto del que estamos estudiando inició en el mismo cielo. Es la declaración de guerra que le hace el diablo a Dios. Es la oposición de Satanás contra la ley de Dios. Desde el cielo, Él ha expresado que la ley de Dios no se puede guardar, que la ley de Dios nos roba la libertad. Ha declarado la guerra y ha iniciado o ha continuado esa guerra aquí en la tierra y hace que las personas desprecien la ley de Dios, unos de forma abierta. Niegan o rechazan el total de la ley de Dios, que son 10 preceptos o 10 mandamientos. Otros que dicen estar acorde o de acuerdo con la ley de Dios, desprecian uno, específicamente el cuarto mandamiento, el sábado. Satanás sabe perfectamente bien que alguien que obedece la ley de Dios aparentemente y la desobedece en un solo punto, es hecho violador de toda la ley. El diablo en esa pelea ha introducido herejías, filosofías, conceptos bíblicos que están en contra de la misma Biblia y han sido abrazados. Hay doctrinas fundamentales que deberíamos de tener mucho cuidado de no alterarlas en un solo punto. Por ejemplo, la creación, la caída del hombre en el pecado, la expiación y la perpetuidad o eternidad de la ley de Dios. Estos puntos debemos de tenerlos claramente definidos y no alterarlos. ¿Cómo trajo Dios todo a la existencia? ¿Cuál fue la razón por la que el hombre o la naturaleza humana cayó en pecado? ¿Cómo Dios nos ayuda para poder expiar, para poder borrar el pecado, para poder levantarnos de esa caída? Es interesante que veamos a la luz de la cruz, del sacrificio de Cristo, esa maravillosa expiación y entender que la ley de Dios, el carácter de Dios es eterno, es inalterable. Mientras algunas personas adoran a Baal, leemos aquí en esa historia cómo las personas eran adoradoras del dios Baal o el dios Sol. Pero han pasado cientos y cientos de años. Vivimos en una era que llamamos cristiana. Pero es terrible el llegar a entender y a comprender cómo se sigue adorando imágenes o dioses que se han levantado en nuestras mentes, en nuestros cerebros, como centros de teología, centros que dicen promover el estudio de la Biblia, el cristianismo, han hecho dioses o imágenes como si fueran talladas de madera, pero son dioses filosóficos. Y se enseñan conceptos erróneos, doctrinas erróneas, que son levantadas como dioses. ¿Qué tan claro tenemos en nuestra mente la capacidad, el poder de Dios actualmente de poder tomar nuestra naturaleza, de poder vivir dentro de nosotros y hacer de nosotros una nueva criatura, de ayudarnos a morir al pecado, de sacarnos de nuestra condición de estar muertos en delitos y pecados, de poder vencer el pecado? ¿Qué tan claro tenemos el concepto del Dios que se hizo hombre? Vamos a viajar hacia atrás.
el Dios que se hizo hombre, el Dios que nació en una naturaleza como la tuya y como la mía, que nació con una naturaleza pecaminosa, pero que no se dio al pecado, que no permitió a esa naturaleza pecaminosa expresarse, es decir, violar la ley de Dios o pecar, que hizo posible aquella expresión del apóstol Pablo que decía: yo sé que en mí no mora el bien. Yo sé que en mí existe una naturaleza mala. Deseo hacer lo bueno, pero hago lo malo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo expresaba esta lucha y dice: pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Él decía: hiero mi cuerpo y lo pongo a sujeción. ¿Qué tan claro nos es entender que Jesús nació en una naturaleza pecaminosa, que María le dio una naturaleza como cualquier madre se la da a un hijo, y que Él, aunque tomó una naturaleza pecaminosa, venció al pecado? Murió probado en todo, pero sin pecado. ¿Qué tan claro nos queda que cuando Jesús vino a este mundo, Satanás inició una lucha contra Él, consciente de que era Dios y era hombre, y que había la posibilidad de hacerlo pecar, consciente de que en una naturaleza como la nuestra, Él creía que la batalla estaba ganada a su favor y que no se le podría escapar? Qué misterio tan grande entender cómo el poder de Dios puede hacer de una criatura caída en pecado un trofeo de la gracia divina. Entender que explicar conceptos que aparentemente no son más que teorías o filosofías y que las expresamos de una forma muy franca, muy sin preocupación, que entendamos que un punto, una doctrina, una filosofía pudiera estarnos poniendo del lado de Satanás, en contra de Dios, que podamos estar haciendo de esa filosofía una imagen, un Dios, como el Dios Baal. Hubo una nación que le declaró la guerra a la ley de Dios, que despreció la Biblia y la amarraron de la cola de un burro y la arrastraron por la ciudad, la palabra de Dios o la Biblia, que quitaron el descanso semanal y establecieron un día de descanso cada 10 días. ¿Cuál fue el resultado? ¿Y cuál fue esta nación? Esta nación fue Francia. Y el resultado fue una anarquía total. Si nos atrevemos, si alguien se atreve a quitar de la ley de Dios, legalmente, jurídicamente, oficialmente, el cuarto mandamiento o el sábado, cuando se le enseña a alguien a despreciar la ley de Dios, se le enseña también a despreciar la ley del hombre. El que desprecia la ley de Dios, despreciará también las leyes humanas. Y tan fácil le será quitar el cuarto mandamiento, el descanso, que Dios llamó santo y que la Biblia enseña que es el sello de la ley de Dios. Tan fácil le será quitar también el quinto mandamiento, el respeto por los padres, el sexto mandamiento, el respeto por la vida humana, el séptimo mandamiento, el respeto por el matrimonio. Y entonces, a través de la fuerza o la violencia, cada quien tomará lo que quiere, la mujer del prójimo, las propiedades del prójimo, que son cosas que estamos viendo. A la gente se le hace tan fácil a través de la violencia, del asesinato, del hurto, tomar lo que no le corresponde. El mundo será sumido en una intranquilidad, se volverá intransitable. Eso ya pasó con Francia. Mataron a muchos hijos de Dios, prohibieron
que se abrieran las iglesias, que se enseñara en el nombre de Dios, que se estudiara la Biblia. Finalmente abolieron esta prohibición e hicieron una invitación para que todos los electos de la humanidad que había en Francia, que había huido, regresara y volviera a florecer esta nación que estaba siendo sumida. Cargaban barcos llenos de gente, escorias de la sociedad, y los hundían con el cargamento humano. Ya las cárceles no eran suficientes porque prácticamente toda la nación era digna de ser presa, de ser destruida. Hacia allá se dirige el mundo. Dios ya nos presentó a través de esta nación la locura de rebelarse contra Dios y contra su ley, contra sus verdades.